Sean bienvenidos cada uno de ustedes a la plática del día de hoy, el cual está titulada Percepción contra Realidad. Empezaré con esclarecer un poco qué es la percepción. La percepción es la interpretación de la vida, es decir, de cómo yo voy viviéndola, cómo yo la voy interpretando y la voy construyendo. ¿Cómo se da esto? Bien sencillo. Se da desde que voy naciendo, en el entorno familiar, con la gente con la que me involucro, la comunidad en la cual vivo. Con todos estos detalles, con todos estos menesteres, se va integrando mi percepción. Obviamente hay que entender por un momento que esta percepción tendrá que irse construyendo conforme a mi subjetividad. Es decir, de acuerdo a las experiencias que yo haya adquirido a lo largo de mi historia de vida, esas experiencias son las que determinarán cuáles son los tintes, los tonos de mi vida. Es decir, desde ahí yo podré interpretar si la vida es una vida llena de dolor, una vida llena de caos, de sufrimiento, o una vida tranquila, aburrida, pacífica, feliz. ¿Por qué? Porque aquí tiene mucho que ver la parte de la subjetividad. En la subjetividad están mezcladas mis pensamientos, mis ideas, entonces, y mis emociones. Entonces, el pensamiento y esas emociones que yo mezclen irán construyendo de un poco a poco el cómo yo vivo, el cómo yo interpreto. Y aquí es la clave, el cómo entonces empiezo a interpretar la vida. Esto es lo que me llevará de alguna o de otra manera a mejorar o cada día de mi vida, o me llevará lamentablemente también a irme destruyendo, a irme lacerando segundo a segundo, minuto a minuto, mes tras mes y año tras año. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el cómo esté consolidado mis pensamientos, es decir, si desde niño yo estoy viviendo en un ambiente donde todo me dicen que está mal, donde la comunidad en la que vivo es un desastre, es caótica, es peligrosa, donde me están diciendo también que en el país donde vivo está siendo mal gobernado, que no está siendo bien dirigido, y me empiezan a bombardear con ese tipo de pensamientos, yo los iré acumulando en mí, y esto empezarán como que a armar un rompecabezas dentro de mi construcción mental para poder yo ir de poco en poco interpretando los acontecimientos de la vida. Es decir, si entonces durante toda mi vida yo me he enfocado, he mirado solamente el dolor y el desastre, desde ahí interpretaré que todo lo que pasa en mi vida tendrá esa tonalidad de dolor y de desastre, cuando en la realidad pudiera ser que no sea así del todo, ¿eh? Pero primero hay que entender, como les dije, que esta percepción se da en una interpretación que yo le doy ante la vida conforme a lo que me han enseñado y me han transmitido. También mucho dependerá, obviamente, de mi capacidad de analizar y de procesar dicha información. ¿Por qué? Porque si no permito también en algún momento cuestionarla, analizarla, lo que estoy recibiendo, esto también podría ser un punto en el cual me pudiera llevar a encerrarme en un idealismo, en una filosofía que lo único que podría estar fomentando es haciéndome más daño físicamente, emocionalmente. ¿Por qué lo digo? Porque desde ahí yo me habré de mover hacia la vida. Es decir, volviendo al ejemplo, como les dije, si resulta que esta percepción se va formando de la suma de mi pensamiento y de la suma de mis emociones, entonces, si yo todo el tiempo estoy con un pensamiento y una sensación de que el mundo es peligroso, la lógica será que desde ahí, cada vez que yo salga a la calle,
a realizar distintas actividades, pudiera ser que no me salgan como yo lo deseo, pudiera ser que entonces no faltó algún contratiempo catastrófico que me llevó a pasármela muy mal, donde me asaltaron, donde me robaron, donde me timaron, donde me engañaron, donde me dejó la pareja, donde los amigos me traicionaron, donde las personas ya no me apoyan. Todo esto dependerá, obviamente, como ya se los establecí, del cómo yo esté estructurando mis pensamientos. Pero tristemente, no me detengo a pensar a lo largo del día de qué clase de pensamientos están habitando aquí en mi cabeza, de qué clase de ideas, de cómo las estoy estructurando, qué concepto tengo de lo que estoy viviendo, qué concepto tengo inclusive de mí, de mi ser, de mi persona. Y al no detenerme en esto, y entonces al ir sumando en el día a día que lo único que tal vez acontece en mí es solamente desgracia y dolor, pensaré entonces que la vida me ha abandonado, que, que no soy un ser digno, que no soy un ser valioso, y entonces empezaré a determinar que todo está mal en mi entorno. Lo que no me estoy dando cuenta al irlo afirmando en el día a día es que esto lo estoy haciendo más grande y mi percepción se está empezando a contaminar, se está empezando a empapar de ciertos lineamientos, de ciertos pensamientos que, como ya les he dicho, lo único que llevará es a generarme más dolor. Y entonces, puesto que ya me estoy yo programando sin darme cuenta, tal vez de una manera consciente, pero me estoy programando a que mi vida sea un caos, entonces a donde quiera que vaya habrá caos. Es decir, habrá un caos en mi familia, en mi hogar. Habrá un caos con mis compañeros de trabajo. Habrá un caos con mis compañeros de la escuela. Habrá un caos con los amigos que tengo en mi entorno. Habrá un caos en el lugar inclusive donde estoy paseando, donde estoy vacacionando. Ahí también habrá un caos. ¿No les ha pasado que llegan a un lugar con la idea tentativamente de estar tranquilos, de estar relajados, y de repente, estando en ese lugar, empiezan a acontecer desastres, calamidades, y la primera idea que dices, no, ni aquí me puedo librar de esto, porque siempre a mí me pasa lo mismo? Simple y sencillamente porque siempre te pasa lo mismo y porque pareciera que siempre te siguen las desgracias, es porque de alguna manera, sin darte cuenta, ya te lo dije, tú estás percibiendo en tu entorno que solamente hay caos, y desde ahí tu mente solo se empezará a dirigir hacia esa dirección. Solamente mirarás esos problemas, esos caos, y cada vez irás alimentando en más y en más este problema. Esta interpretación, como ya lo dije, tendrá una tonalidad subjetiva. He de aclarar un poco a qué me refiero con esta parte subjetiva. Es muy distinto un análisis subjetivo a un análisis objetivo, y esto hace mucho la diferencia, porque desde ya te adelanto que la percepción estará desde una mirada subjetiva y la realidad irá en función a una mirada objetiva. La mirada subjetiva tiene que ver, nuevamente, por eso te lo estaba diciendo, con mis pensamientos, con mis emociones, las que habitan en mí, las que yo pongo al interpretar. Es sinónimo de una percepción, es interpretar un evento. Entonces, cuando yo estoy metido en un evento y lo empiezo a interpretar desde la subjetividad, y si resulta que este evento se me ha vuelto a repetir, nuevamente empezarán a aparecer en mí pensamientos y emociones no agradables, no placenteras, y lo único que haré es sentirme mal y no sabré salir adelante de dicha situación. Y entonces se interpretará que la vida es así. ¿Cuántas mujeres y cuántos hombres
tienen la misma idea de decir, las mujeres piensan que todos los hombres son iguales y los hombres también piensan al revés, que todas las mujeres son iguales. Pues déjame decirte que no va por ahí el asunto. Ni todas las mujeres son iguales, ni todos los hombres son iguales, ni que siempre te pasa lo mismo. Todo se mueve en función a tus pensamientos. Y entonces desde ahí, si todo el tiempo hablando en el concepto de la pareja resulta que siempre te han engañado, no es porque todas las mujeres engañan o porque todos los hombres engañan, es porque a nivel inconsciente tú siempre te habrás de dirigir hacia personas que habrán de engañarte. ¿Por qué? Porque tu percepción de la vida se interpretó que el engaño está ahí todo el tiempo. Y entonces te encontrarás, por ejemplo, con la pareja, con la mujer que te engañó, con el jefe que te engañó, con los amigos que te engañaron, con los hijos que te engañaron, y el engaño aparecerá en todos estos aspectos. Y entonces lo único que habrás de determinar es, así es la vida, y entonces tu percepción será netamente de traición, de engaño, porque la estás alimentando con lo que estás sintiendo con respecto a lo que estás viviendo. Y entonces, cuando aparece en tu vida un evento, este evento no será el causante de tu mal, escúchalo. No por ello estoy diciendo que lo que estés viviendo en ese evento no te duela, no sea real. Sí, sí habrá de doler, sí habrá de ser real, pero desde tu interpretación lo vivirás. Y es ahí cuando, si ya la interpretación está contaminada, el evento lo habrás de contaminar. Es decir, si por ahí llegaste a tu área de trabajo y te encuentras y saludas a tus compañeros y todos te responden con un buen día, pero resulta que uno de ellos no te respondió, entonces inmediatamente ya la información almacenada en tu cerebro dirá, a ver, siempre me pasa que las personas que no me responden es porque ya traen algo contra mi personal, ¿sí? Y eso lo he aprendido porque a lo largo se me ocurre que cuando no hacía lo que mi padre me decía, él se enojaba y cuando yo le hablaba me ignoraba. Y esto me lo hizo por muchas veces. ¿Te das cuenta? Aquí aparece la subjetividad, yo ya lo estoy interpretando, estoy almacenando la información y voy a dar un por hecho de que todo aquel que cuando yo le hable y no me responda es porque trae algo personal conmigo. A eso me refiero entonces, que empiezo a contaminar la información, porque entonces resulta que estos compañeros de mi trabajo sí me saludaron, me contestaron mi saludo y este compañero no lo contestó. Y entonces inmediatamente bajo toda esta información y contamino la realidad. Y entonces empiezo a pensar que hay personas que siempre traen algo contra mí, cuando la realidad pudiera ser, no sé, pueden ser varias alternativas, desde que tal vez el compañero no me escuchó cuando lo saludé, que tal vez el compañero a lo mejor sí está viviendo una situación en este momento emocional que lo tiene disperso, alejado, ensimismado, o que también lo puede tener con una situación de sentirse enojado, frustrado, y desde ahí por eso tal vez no me contestó el saludo, pero te darás cuenta, es una situación que él está viviendo consigo mismo, no para conmigo. Es ahí donde viene el error de la interpretación, porque debido a que él no me saludó, no me correspondió ese saludo, entonces yo empiezo a decir que ya es personal. Pero si te das cuenta, en el ejemplo que te lo puse, vino desde más atrás, de eventos de mi infancia donde yo viví estas situaciones y que simplemente las grabé y desde ahí interpreto. Entonces te das cuenta cómo la interpretación de la vida la
estás contaminando con lo ya guardado con respecto a experiencias pasadas. Estas experiencias que pueden ser, como ya lo hemos dicho, pueden ser traumas, decepciones, lamentaciones, pérdidas, ¿sí? Muchas veces, por ejemplo, ante las pérdidas que a veces llegan a acontecer una tras otra, es decir, una pérdida de un ser querido, y después sucedió la pérdida del trabajo, y después sucedió la pérdida de un objeto. A veces cuando en ese sentido las pérdidas se empiezan a dar nuevamente, en mí están generando conflictos, en mí están generando una información que se está almacenando, y entonces empiezo a interpretar desde una subjetividad la vida, diciendo que la vida está llena de pérdidas. Y entonces en ese otro ejemplo quiero iniciar una relación de pareja, pero como ya tengo registradas las experiencias de que la vida es está llena de puras pérdidas, entonces ¿qué habré de hacer o qué habrá de acontecer? Que a nivel inconsciente habré de buscar a una mujer que tenga esa información de no comprometerse, ¿sí? De no entregarse tal vez al 100%, pero yo la estoy escogiendo a nivel inconsciente. Y sabiendo que es así, ¿por qué? Porque debido a que mis programas, que todo en esta vida se habrá de perder. Y entonces, ¿para qué quiero estar con alguien si al final la habré de perder? Hablando, por ejemplo, en una cuestión de pareja. Y entonces, ¿qué he de hacer? Voy a escoger a una mujer que tenga esas tonalidades de dejar, de alejarse. ¿Para qué? Para que entonces se reafirme mi creencia, porque mi percepción está hecha de mis creencias, y entonces esta, la mujer, en corto tiempo la voy a perder, y resulta que entonces nuevamente reafirmaré, ¿ve cómo todo en esta vida es para perderse? O por ejemplo, el clásico, hay una frase muy sonada que lo bueno dura poco. Desde ahí, fíjate muy bien, ya estás interpretando y percibiendo de la vida que todo lo que te dé la vida habrá de durar poco. Y entonces resulta que tentativamente entras a un buen trabajo y ya tienes un mes laborando y al mes te dieron las gracias. Hubo corte de personal. Y nuevamente caes en la idea, ¿ya ves cómo lo bueno dura poco? O que resulta que te compraste unos buenos tenis y se rompieron. Y nuevamente caes en la idea, ¿ves cómo lo bueno dura poco? Todo dependerá de tu interpretación de lo que has asimilado, ¿sí? Porque si resulta que, por ejemplo, desde niño en casa era muy sonado que los familiares decían que lo bueno de la vida dura poco, entonces yo lo fui alimentando, yo lo fui sosteniendo, lo integré, se convirtió en parte de mi creencia, y hoy voy por la vida solamente mirando que lo bueno dura poco. Y entonces cuando la vida me ofrece algo de calidad, llámese en el área laboral, en el área de la amistad, de la pareja, o inclusive en el área material, a través de una buena casa, un buen carro, una buena ropa, cuando la vida quiera brindarme eso de lo bueno, aquí habrá de entrar en conflicto mi inconsciente. ¿Por qué? Porque mi inconsciente estará registrado. Lo bueno dura poco, pero esto es para que dure por mucho tiempo, entonces inmediatamente lo habré de rechazar. Y entonces si está la posibilidad de tener una amistad que vale la pena, la voy a rechazar. Y me he de juntar con una amistad que sé que me va a durar poco. Todo es función a mi percepción. Y desde ahí entonces la percepción estará muy alejada de la realidad. Y aquí voy ya a hablar de lo que es la realidad. Como te lo mencioné hace un momento, la percepción es subjetiva y la realidad, perdón, la percepción
Sí, la percepción es subjetiva y la realidad es objetiva. Entonces, la percepción está muy alejada de la realidad. ¿Por qué? Porque la realidad es objetiva, es decir, se mantiene neutra, se mantiene en equilibrio. Esa realidad es alterada por mí. Vuelvo a ponerte ejemplos. Al ejemplo del trabajo que te decía, ¿no? Resulta que pasé, no sé, buenos meses sin conseguir trabajo y hoy se me da la oportunidad de un trabajo donde es un buen horario, está remunerado de manera apropiada, ¿sí? Y eso es, ahí está la realidad. La realidad es que está un trabajo que tiene un buen horario y está buen remunerado. Esa es la realidad. No es ni buena, no es ni mala. Es una realidad objetiva. Pero entonces yo llego, ahora te lo voy a cambiar de esta manera, yo llego, entro a laborar, pero resulta que yo ya voy diciendo que de lo bueno dura poco, entonces, o de lo bueno poco, entonces cuando entro a laborar, mi percepción va a contaminar la realidad, porque entonces, si resulta que la paga es muy buena y el horario te lo respetan, pero entonces he de mirar, pero como que los compañeros no son muy agradables, como que los compañeros osan de hablar a tus espaldas, como que tu jefe es muy exigente, como que tu jefe no sabe pedirte las cosas. ¿Te das cuenta? Esa ya es tu subjetividad contaminando la realidad. Y entonces desde ahí, al yo ver e interpretar y percibir desde mi lugar, desde mi postura, que mis compañeros no son los mejores, yo empezaré a crear una resistencia para no convivir de manera saludable y armónica con ellos. Y entonces, ¿qué empezaré a hacer? Apartarme, aislarme, porque mi percepción está diciendo que los compañeros no son los apropiados. Y no digo que tal vez no haya en algún trabajo compañeros que no sean sanos aparentemente en cuanto a la convivencia, pero es mi interpretación la que, y voy a empezar a ponerle peros, me voy a empezar a alejar, y mejor entonces entre más lejos esté de ellos es mejor, no voy a convivir con ellos, y me iré alejando, y entonces resulta que mi jefe irá viendo que no sé sociabilizar, no sé convivir con ellos, y tal vez habrá de decirme gracias por tu servicio. Y entonces yo diré, ¿ya ven? Como lo bueno dura poco. Es tu percepción la que terminó contaminando. No quiero decir, insisto, que no estemos exentos de situaciones desagradables a lo largo de nuestra vida, porque siempre habrán de aparecer, en mayor o en gran medida. Pero si quieres empezar a ver si estás haciendo lo correcto, no, yo siempre le digo a las personas, ¿cómo saber si estás percibiendo de manera apropiada las situaciones? Los resultados. Los resultados son los que van a decir si estás interpretando bien o no la situación. ¿Por qué? Porque si yo creo que la vida es mala, pero resulta que siempre viene a mí, eso es lo real, gente hermosa y maravillosa, pero yo con mi actitud las termino dejando, el resultado ¿cuál es? Es que no estoy sabiendo integrar eso bueno de la vida. Entonces, sabiendo que la realidad es objetiva, aquí está la solución y aquí está el aprendizaje. ¿Qué pasaría si a partir de hoy, y ese es el siguiente taller que vamos a dar, de cómo sacarle lo bueno a la adversidad, pero qué pasa si a partir de hoy
empiezas a separar tu subjetividad y te empiezas a alinear un poquito más con la objetividad. Ya que en la realidad está el aprendizaje, es decir, ¿a qué voy? Resulta que mi realidad es que en este momento no me está yendo bien con la familia. Tengo muchos problemas con la pareja y con los hijos. Esa es la realidad. Pero mi interpretación, como te he dicho, la va a contaminar, ¿no? En el clásico, ¿por qué siempre me pasa a mí? ¿Por qué todo yo? Yo que me he esforzado, yo que he luchado, yo que he hecho bien las cosas y siempre me termina pasando eso. Esa es tu percepción. Si empiezas a ser objetivo y empiezas entonces a analizar desde la objetividad y decir, a ver, sí, volviendo al ejemplo, en este momento no están bien las cosas en la familia, no lo están. Ajá. Pero más que pensar que por qué a mí, por qué siempre a mí me pasa lo mismo, por qué yo siempre vivo esta situación, ¿por qué no pensar, a ver, qué factores están desencadenando esta dinámica en la familia? ¿Qué es lo que no he aprendido o no he entendido en mi relación con mi pareja o con mis hijos que no me han permitido reestructurar nuestra dinámica? Y a lo mejor mirarás desde otro lugar y dirás, pues es que a lo mejor no he sabido ponerle límite a mis hijos o no me he querido dar cuenta de lo real, cómo los he educado, o sabes qué, hablando de la pareja o llámese mujer, llámese hombre, hoy está actuando para conmigo de esta manera debido a que yo desde un principio no dejé clara nuestra relación, de cómo se iba a tratar, hacia dónde nos íbamos a dirigir, porque la mayoría de nosotros siempre damos por hecho de que el otro ya debería de saber lo que yo pienso y lo que siento, y ese es el grave error. Ese es el grave error. Entonces, si desde ahí yo me detengo y analizo, más que pensar porque la vida, porque Dios está siendo injusto, me está castigando con esta pareja y con estos hijos, ¿por qué no me empiezo a detener? Miro la realidad, pero no la miro desde la subjetividad, sino la miro desde la objetividad y empiezo a plantearme qué factores están desencadenando ellos, a desmenuzarlos y todavía siguiendo desde la objetividad, ver qué puedo hacer para corregir. Lo mismo tal vez, ¿no?, con el trabajo, porque resulta que por más que me esfuerzo, siempre terminan humillándome, pisoteándome, no tomándome en cuenta, porque si lo ves desde la subjetividad, a lo mejor se podría estar relacionado con un hecho de que cuando hacías cosas de niño, las hacías con gran esmero, con esa inocencia que se caracteriza al infante, pero resulta que a lo mejor en casa se burlaban de ti, porque tal vez no sabías dibujar, pero aquí lo que no nos interesaba en la infancia no es que tan buen dibujante fueras, sino el esmero, el amor, la inocencia con que lo hacías, pero a lo mejor en casa nunca te lo supieron reconocer y a lo mejor se burlaban de ti y no valoraban lo que hacías, y entonces así te programaste, y el día de hoy vas creciendo con la idea de que yo no merezco que me valoren por lo que soy, y entonces así te proyectas ante los demás como alguien que no se merece que sea valorado, y entonces los otros no te valoran, pero la subjetividad dirá lo mismo, ¿por qué siempre a mí? ¿Por qué siempre me va mal? Eso es la subjetividad. No, detente, no lo mires desde la subjetividad, míralo desde la objetividad y pregúntate y cuestiónate, ¿desde cuándo está pasando? Este es el primer trabajo en que me acontece esto. No, si resulta que ya han sido varios, entonces ver, a ver, ¿en qué momento empezó?
¿Qué no he entendido yo de la dinámica? ¿Qué no he comprendido de la forma en la que se elabora? ¿Cómo me estoy proyectando? ¿Cómo hablo? ¿Cómo pienso? ¿Cómo visto? ¿Cómo me presento ante mis compañeros? Y te darás cuenta que desde la objetividad empezarás a reconstruir y a tirar esa percepción errónea que venías dando de la vida. Y esto es lo maravilloso, porque empezarás a romper ese bucle y esta maldición se disolverá. Y entonces cuando tú te colocas desde la subjetividad, todo tu entorno empezará a cambiar. Entonces, entendiendo que el conflicto no está en el evento, sino el cómo yo lo interpreto. Otro ejemplo es decir, a lo mejor, no sé, se me ocurre pensar, dos niños están jugando a la pelota y resulta que la pelota se les rompe. A lo mejor uno de ellos dirá, pues no pasa nada, ya compraré otra y seguirá con otra actividad. Y entonces a lo mejor el otro niño se ha roto la pelota y se pondrá a llorar y se devastará y dirá que ya no va a poder ser feliz, que ya no va a poder disfrutar. ¿Te das cuenta? Es el mismo evento, el punto cómo lo interpretes. De ya te adelanto que en la manera de interpretar está la solución. ¿Por qué? Porque si tú lo empiezas a interpretar desde la subjetividad y no desde la objetividad, la subjetividad va a estar acompañada, escucha bien, de emociones. Y si resulta que estas emociones no son del todo agradables, tú, por ejemplo, amígdala, que es la que se encarga del sentido de la supervivencia para el hombre, se van a empezar a activar. Y entonces cuando las amígdalas se activan, te habrán de bloquear y no te permitirán ni pensar, ni analizar, ni resolver. Porque la amígdala, su función es solamente salvaguardarte y protegerte del peligro. Y entonces, en ese sentido, lo único que hará la amígdala es quitar estas funciones y dará funciones a las extremidades. ¿Te das cuenta? Entonces, si tú, cuando vives un evento, lo empiezas a vivir desde la subjetividad, que quede claro, no estoy diciendo que no te va a doler, te habrá de doler el evento, pero entre más lo mires desde la subjetividad, más lo habrás de contaminar, como ya te dije, y menos tendrás la posibilidad de aprender del evento ni de sacarle provecho a tu favor. Y entonces, como te decía, con el ejemplo de los niños, uno lo miro de otra manera y otro lo miro de otra forma. Yo te preguntaría, tú que me estás viendo y escuchando, ¿tú cómo miras las situaciones de la vida? ¿Como el niño que sabe que hay la oportunidad de disfrutar de otra manera? ¿O como el otro niño que se sienta a lamentarse por su desgracia? Si lo haces desde este lugar, lo único que habrás de hacer es hacer el conflicto más grande y entonces estarás reafirmando tu percepción de la vida, que la vida es dolorosa, que la vida es un caos, que la vida es devastadora, que no hay nada bueno para ti, que siempre estarás condenado a que tener esta clase de esposa, esta clase de hijos, esta clase de amigos. No, detente y analiza. Ya casi para terminar este taller, ¿dónde está la solución? En la objetividad. Entonces espero que a estas alturas ya quede claro que mi percepción de la vida es muy distinta a la realidad de la vida, porque la realidad nos da eventos, sí, situaciones, pero que nosotros con nuestra percepción o los hacemos más grandes o los hacemos más cortos, y de acuerdo a cómo yo lo interprete, que será como lo perciba, esto me permitirá salir avante ante una situación desagradable en un corto tiempo, o esta situación desagradable prolongarla. Y por la práctica analítica, déjame decirte, con muchas personas hay gente que un evento lo ha postergado por años y años y años. Una situación que se pudo resolver desde mucho tiempo atrás, hoy siguen viviéndola. La clave está en la realidad. Yo te invitaría, yo te propongo lo siguiente: detente, no juzgues la situación, analízala. ¿Qué hay en ti
que no te está dejando interpretar de manera saludable la situación. Cuestiónate, mi manera de interpretarlo habrá de ayudar a salir avante de esta situación o me hundirá. Primer punto. Segundo punto, ¿qué tal vez debo de dejar de hacer y de no seguir haciendo para que esto ya no se vuelva a repetir? ¿Sí? 3. ¿Qué tengo que aprender sobre este evento para que no esté condenado a repetirlo? Y 4. Darte la oportunidad. Y entonces, más que sentirte mal, resumo, mi percepción muchas veces contamina mi realidad, y a veces la realidad nada tendrá que ver o estará muy distante de lo que yo percibo. Entonces, reflexiona. ¿Percibes las cosas como son en realidad